Hola a todos, a todas. Estamos en una nueva sesión de La Excusa, programa de la UNAM, con Alfredo Salomón, artista visual, escritor, y que está de alguna manera estrenando libro, estrenando también este cortometraje que se llama Mi hijo tiene un dinosaurio. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Te Hola, tenemos hola. aquí. Y pues para celebrar de alguna manera Días Aciagos, ¿no? Este libro que nos trae un tema nuevo, digamos nuevo en este formato, ¿no? Nuevo en el formato libro, sobre todo libro infantil, libro ilustrado, que es la alienación parental. Y me gustaría preguntarte, me gustaría mezclar el acto creador, estos dos actos creadores que finalmente pues se encabalgan, ¿no? Se empatan. ¿Y cómo llegas a hacer un libro con tanto, pues con tanto rigor? Porque a final de cuentas, para hacer un libro que no esté lleno de solo sentimientos, de solo ideas invadidas por estos sentimientos, sino y que tenga este rigor, ¿no? De poder ser publicado más allá de lo que tú sientes como padre porque vives esta situación. Platícanos un poco, por favor. Pues sí, en efecto, este libro ante todo es un regalo que yo le quería hacer, que le quiero hacer a mi hijo Nicolás, a quien llevo 8 años sin poder pues ver, ¿no? Ni convivir, pues por un proceso muy desafortunado en los juzgados de la Ciudad de México y por pues una expareja que no termina de resolver el duelo. En realidad sí es un libro que originalmente era un cuento que yo le hice alguna vez a Nico en medio de esta debacle emocional en mi vida. Era un libro totalmente visceral, totalmente desgarrador y pues lleno de dolor. Y pues coincidió con un proceso terapéutico en el que uno va pues soltando, ¿no? A los hijos, uno va entendiendo que a algunos nos toca soltar a los hijos antes, a otros nos toca pues vivir con ellos toda la infancia, toda la adolescencia. Pero bueno, sí es el primer libro infantil ilustrado en el mundo, ¿no? Es como, sí hay mucha literatura en torno a la alienación parental, hay muchos estudios, hay mucha controversia, pero a los niños que son pues las víctimas primeras y últimas en esta problemática, pues nadie les había escrito. Entonces el cuento en algún momento lo convertí en un guión, de hecho ante derechos de autor está como Nico tiene un dinosaurio. Y pues nada, busqué financiamiento, estuve pidiendo becas, no salieron las becas y yo seguí con mi proceso personal, ¿no? Cada vez más desapegado, cada vez más asumido, entendiendo como todo lo que implica esta problemática, viendo todas las aristas. Y entonces un buen día decidí que había que hacer un libro, ¿no? Pues que si yo quería dejarle este legado a mi hijo y no se abría la posibilidad de producir un cortometraje, pues entonces había que hacer el libro. Y empecé a trabajar con Eric Olivares, un amigo entrañable, que además conocía a mi expareja, que conocía a Nico, que quiere a Nico. Y ahí empieza como esta aventura, ¿no? De escribir, que yo digo, no soy escritor, yo me dedico a las artes visuales, al video experimental, ¿no? Además, pues entrar a esta narrativa convencional, pues era todo un reto, ¿no? Coinciden otras muchas variables, pero al final sí es un video, o perdón, es un libro que nace después de 4 años de juicio, después de un proceso muy largo de asumir esto y poco a poco lo fui decantando, ¿no? Sí, yo sabía que era un libro lleno de enojo que había que ir liberando, ¿no? De hecho, esta ya es la segunda edición. La primera edición de Mi hijo tiene un dinosaurio se vendió muy rápido. De hecho, la mitad se prevendió porque hicimos una especie de en Kickstarter, hicimos un proyecto y la mitad del primer tiraje pues la pagaron papás que apoyaron la producción de este video y papás de Bolivia, de México, de España, de Argentina, de Uruguay, gente en todas las Américas, pues que están viviendo esta misma problemática. Claro, y fíjate que ahí hay un punto muy importante porque
que tocas, porque uno se imagina, digamos, al artista hablando de lo contemporáneo de los artistas, que está más bien preocupado por otras cosas, por su propia obra, por comprar libros, por mirar cine, por ir a exposiciones. Entonces esto podría ser claramente un detrás de cámaras o un antes de la página, porque ¿cómo le hace Alfredo Salomón, cómo le hace un artista para lidiar, para hacer, para crear, como con este dinosaurio súper grande encima tuyo, ¿no? O sea, ¿cómo es ir a los juzgados y luego siéntate a escribir o siéntate a grabar, ¿no? O escribir para grabar. Sí, pues originalmente también en este proceso yo decía es que urge hacer un documental, ¿no? Y yo iba a los centros de convivencia, que lo primero que se le ocurrió al juez fue separar al papá del hijo y solamente permitirle verlo 2 horas cada 15 días en un centro de convivencia, ¿no? Como si fuera una persona indeseable en la vida de su hijo, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que me sentaba en los centros de convivencia y decía, es que aquí hay miles de historias, no un documental, miles de documentales, y pues no, no puedes, ¿no? De repente yo llegaba con mi cámara dispuesto así al final entrevistar a los papás y pues no llegaba mi hijo y lo esperaba media hora y todos los otros, bueno, la mayoría de los otros papás ya tenían como procesos más avanzados, entonces pues en algunos casos ya llegaban los hijos, entonces yo salía devastado, ¿no? Es muy fuerte. Yo sé que uno de los grandes problemas de esto es que cuando lo platicas la gente no logra dimensionarlo, tal vez por eso el libro y tal vez por eso el video. Pues nada, salía yo devastado, me pasaba 2, 3 días sin poder estar en paz porque, pues claro, una persona normal apuesta a que si un problema no lo puedes dirimir con alguien, pues la justicia te va a ayudar, ¿no? Y en mi caso y en el de la gran mayoría de los padres y madres que estamos en esto, la justicia, lejos de ser un canal, es un obstructor más, ¿no? Es parte del problema. Entonces, pues sí, yo todo este tiempo aprendí como a transmutar, ¿sabes? Como a todo este enojo, toda esta frustración, todo este dolor, pues había que encontrar alguna forma de sacarlo, ¿no? Hay padres y madres que lo sacan haciendo ejercicio, hay unos que se vuelven workaholic o Sí, alcoholic, ¿no? O sí. algunos pues se nos pierden en la batalla. Y bueno, para mí el arte fue un acto de sanación, ¿no? El haber escrito el libro, el haber pues tratado de entender todo esto que me sucedía y tratar de explicárselo a mi hijo ausente, pues fue un camino de sanación para mí, ha sido un camino de, pues como de vomitar este problema y tenerlo ahí enfrente de ti convertido en un libro y no tenerlo adentro como carcomiéndote el espíritu, ¿no? Desde luego hay mucho más que hacer, ¿no? Desde hace como 4 años yo mi biografía, la que pongo en festivales y la que pongo en las becas, ya dice que soy un papá que ha sufrido esto y que ha volcado su carrera artística en cambiar esto para los niños, ¿no? Y para mí también toda esta gran problemática se ha convertido como un replanteamiento de lo artístico, ¿no? Del proceso de creación y del por qué estar haciendo arte. Y sí es cierto que yo venía pues, de hacer videodanza, ¿no? Que eran proyectos totalmente estéticos, ¿no? Con una carga, pues como mucho peso en justo la estética del cuerpo humano en movimiento frente a la cámara. Y de repente hay como una especie de desencanto y se da uno cuenta que el arte tiene esta posibilidad o esta característica no solamente de que sirva para competir en festivales o para exponer o para tener presencia dentro de este pequeño medio que es el medio del arte, sino también para sanar, ¿no? Y hoy en día sí siento que gran parte de mi obra se ha movido hacia este espacio que tiene que ver mucho con el arte social, ¿no? Con el arte que trata de mover las conciencias, que trata de hacer cambios sociales sí, desde la exploración de las narrativas, desde la exploración de las estéticas, pero sobre todo comprometido con un grupo vulnerable que de repente pues nos parece que la tienen resuelta, ¿no? En la clase media, alta, creemos que los niños la tienen librada, ¿no? Y pues nada, esta pandemia de la alienación parental se puede comparar con una pandemia, ¿no? Porque no es un fenómeno que solamente sucede en México, ¿no? Sucede
en prácticamente todos los países, ¿no? Claro. Y ahorita que estás mencionando esto último que me parece justamente atinado, porque cuando tú estás haciendo este libro, cuando se está presentando el libro, se está presentando el cortometraje, cuando estás teniendo pues estos diálogos. A la par también se está desarrollando un diálogo nuevo, ¿no? Sobre todo de los derechos de las mujeres, que para no meternos en camisa grande, ¿no? Pues sí juega un poco en contra tuya, ¿no? De alguna manera, porque no sabemos, o sea, es decir, los actores, que incluso en los juzgados así se les llama, ¿no? Los actores, ¿qué rol están jugando? Entonces, como papá, es muy difícil también el acercamiento ahora, como papá y como artista, pues vaya, ¿no? El tema, el que tú llegues a presentar, no sé cómo haya sido, tú platícanoslo, pero el que llegue un hombre a hablar de estos temas, también debe tener como su pared Sí, con claro. estos nuevos diálogos. Pues mira, yo no he tenido mucho acercamiento, más bien he evitado en todo lo posible la confrontación. Yo creo que en el fondo estamos más cerca de lo que parece. Esta problemática está más cerca de lo que se cree del feminismo y de su lucha auténtica, ¿no? Porque sí estamos hablando de equidad, ¿no? Estamos tratando de encontrar esa equidad y porque chistosamente cuando yo empecé en este camino, pues yo juraba que el problema era contra los hombres, ¿no? Porque sí es cierto que la ley, y tal vez la ley no, bueno, no, la ley también, pero nuestros juzgadores, pues son personas ya mayores, la mayoría de ellos, y que siguen pensando que cualquier niño, cualquier pareja que se separa, lo mejor es que el niño que se quede con mamá, ¿no? Y eso también es súper opresivo para las mujeres, ¿no? Porque en realidad hay mujeres que de verdad les resulta injusto que un juez tome una decisión así, ¿no? Porque ellas tal vez tienen algunas otras expectativas profesionales que tal vez no se cumplan porque un juez, pues simplemente por ser mujer le carga a los hijos, ¿no? Entonces, de repente yo sí creo que cuando no hay enojo en las mujeres, cuando no son grupos radicales, pues sí hay posibilidad de diálogo. Algunas veces en las redes yo me he topado con estas otras mujeres que están enojadas pues con todo, ¿no? Con el sistema, con los hombres, con los hijos. Y ahí, pues de entrada yo te digo que no hay forma de dialogar, ¿no? No hay, ni siquiera vale la pena desgastarse, ¿no? Pero justamente para el próximo año estamos esperando en la UNAM una gran exposición que se llama Maternar o algo así. Y pues nada, también hay una gran idealización por parte de las mujeres sobre esta problemática, ¿no? Sobre lo que es ser mamá, ¿no? Y yo también creo que maternar a veces es un suplicio y a veces se cometen muchas injusticias siendo mamá, ¿no? Ahora, lo que sí te puedo decir es que después de 8 años de estar en esto, yo me he dado cuenta que es un problema que no le pasa a los hombres, ¿no? Es un problema que le pasa a la gente, hombres y mujeres, que de repente se enfrentan a una expareja narcisista o se enfrentan a un abuelo narcisista, ¿no? A una familia extendida narcisista o a veces a un abogado que no tiene principios o a veces a la inoperancia del sistema, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay un factor de desigualdad, ¿no? Que hasta incluso está en la ley, que ya deberíamos de quitar y que ya la Suprema Corte de Justicia hizo una observación diciendo que ese artículo específico en el que los jueces se basan para otorgarle la Guarda. guardia y custodia a la madre como de automático, ya no es operativo, ¿no? Creo que lo que sigue es quitarlo de la ley porque todavía nuestros jueces lo toman como referencia, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer. Sí siento que es un problema que implica a papá y a mamá, siendo cada uno de un género distinto, pero en ningún momento tiene que ser entendido como que solamente le sucede a los hombres y que los hombres son las víctimas. Yo te puedo decir que he visto el mismo daño hecho por un hombre a una mujer que por una mujer a un hombre en el punto de alienar a un hijo, ¿no? Exactamente el libro, pues habla de mi caso personal, ¿no? Que me tocó, pues, ser varón y tener un hijo varón con una expareja que no resuelve y con un sistema inoperante
caduco y como lo dibujó Eric, ¿no? Con un agujero en el corazón, ¿no? Bueno, a los que hemos estado en tribunales sabemos que es peor que llegar a, o sea, el trato es infame, ¿no? Y yo me acuerdo mucho el día que la primera vez que fui ante el juez en 5 años nunca, en 7 años nunca leyó mi caso. Y lo único, me decía la secretaria de acuerdos, bueno, ¿y usted qué quiere? Y yo, bueno, pues quiero ser papá. Y se reían en mi cara de que este señor lo que quiere, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues un sistema totalmente deshumanizado, ¿no? Y pues nada, yo sí creo que en los últimos años también yo, dentro de las acciones que he hecho, es que generé todo un grupo, un movimiento que se llama Mil Pelotas para Ti. Algún día, si quieres, platicamos de él. Y lo que hemos hecho es estadísticas, ¿no? Porque desde luego los tribunales jamás van a transparentar lo que sucede allá adentro, ¿no? Porque si en realidad transparentáramos cuántos casos se resuelven, nos daríamos cuenta que todos los sueldos de todos estos 40 y tantos juzgados familiares es un tiradero de dinero porque no resuelven. Exacto. Pero lo que sí hemos visto nosotros es que a lo largo de estos 8 años han ido incrementando los casos de mujeres a las que se les extraen o a las que se les obstruye el vínculo, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver también con que los hombres se han dado cuenta que a la hora del divorcio, pues mejor me quedo con mis hijos, ¿no? Y entonces eso antes no estaba en la mente del hombre, ahora yo creo que empieza a ser más evidente que los hombres dicen, no, mejor no me arriesgo y mejor me quedo yo con los hijos, ¿no? Y el problema es el mismo, ¿no? Es como un padre o una madre que se siente dueño, ¿no? De la vida de los hijos, ¿no? Claro, y que en este nuevo paradigma también, ¿no? Donde si tú estás de alguna manera luchando por el encontrarte con tus hijos, ser el padre, pues un poquito los propios juzgados te dicen, váyase a su casa y no se meta en problemas, ¿qué anda haciendo usted aquí, no? Porque andamos buscando más bien a otros 20,000 padres o a otros 20 millones de padres que ni quieren presentarse aquí, ¿no? ¿Usted por qué lo hace? Y eso también es un poquito de llevarlo hacia el acto creador. Yo creo Ujú. que también hacer video, hacer cine, hacer literatura, es como al haber tanta literatura, tanto cine, ¿para qué hacer algo más, no? Váyase a su casa y disfrute las nuevas plataformas y la cantidad de libros que ya hay afuera. Entonces, ante estas dos paredes, ante estos dos jueces, ¿no? Que pueden funcionar así como dos jueces, ¿cómo lo vives tú al estar? Ya nos dijiste, claro, que es un camino de sanación, pero también creo que es un impulso que desde antes está en ti. ¿Cómo es ese camino, digamos, no de sanación, sino un camino meramente estético, estilístico en ti? Pues mira, yo cuando empecé en este problema, bueno, los primeros 2 años no puedes ni respirar, ¿no? Pero ya cuando pasa la etapa del que te das cuenta que, pues, que no vas a ver a tu hijo, empecé a ir a las marchas, ¿no? De padres y madres. Y era un momento en el que me acuerdo que estaban muy de moda que eran los 400 pueblos que ya estaban desnudos en Reforma todos los días y ya era un espectáculo. Entonces, como creador, yo decía, pues es que esto ya no tiene impacto, ¿no? Tenemos que encontrar otras formas. Y yo creo que cuando un artista, cuando un creador se involucra desde la creación, desde la reflexión estética de cómo se estructuran los movimientos sociales, hay mucho que aportar, ¿no? Por eso es que todavía hoy seguimos admirándonos de lo que se hizo en el 68, ¿no? Porque se involucraron los artistas, porque hubo un gran despliegue de creatividad y de imaginación sobre este movimiento. Y luego, pues claro, los artistas siento que de repente están muy alejados, ¿no? Ahora yo lo veo y las discusiones a veces son absolutamente estériles, al menos a mí me parecen ya estériles, porque es una elucubración teórica estética y se olvidan que a veces el simple hecho de estar ahí, decirles, a ver, yo les ayudo con
a este movimiento social, yo les voy a ayudar con, no sé, con los banners o con los textos, ¿no? Sí. Y pues nada, a mí me parece que me tocó una gran oportunidad de incidir ahí, ¿no? En poder darle a este movimiento una carga estética que desde luego sirvió mucho para abrir fronteras, ¿no? Mil Pelotas para ti surge precisamente porque yo le quería regalar a Nico el Día del Niño una pelota, pero yo decía, me encantaría regalarle 1000, ¿no? Y la única forma de regalarle 1000 es que pues muchos papás nos pusiéramos de acuerdo. Y luego dijimos, pero si no podemos regalarles, entonces vamos y dejamos la pelota afuera del tribunal. Bueno, originalmente había que entregárselas al juez y decirle, mire, esta pelota es para mi hijo y no lo voy a poder ver porque usted no ha hecho su trabajo o porque usted no tiene la capacidad o porque el sistema que usted representa no funciona. Y era una forma como muy metafórica de hacer un señalamiento, ¿no? Pero era toda una idea estética o toda una idea que tiene que ver con pues, la intervención del espacio público o con el performance o con lo que tú quieras. Ujú. Y ahí empezó este gran movimiento, ¿no? De repente yo dije en las redes, a ver, yo voy a hacer esto, ¿quién quiere ir? Y pum, de repente ya teníamos reuniones y muchos papás, muchas mamás, muchas familias enteras se dieron cita ese día y fue hermosísimo porque no cerramos las calles, no nos desnudamos, no desaparecimos las estaciones del Metrobús, ¿no? No quemamos coches. Fuimos como padres responsables a dejar una pelota afuera del tribunal y decirle al sistema que lejos de estar ayudando estaba creando un problema más grande. Este proyecto se repitió durante 3 años, luego vino la pandemia, ya no lo pudimos hacer afuera del tribunal, pero ha hecho que en otros países se replique esta idea, ¿no? Y me parece que ahí es donde incidimos los artistas, ¿no? En que de repente ya hay formas muy gastadas y el simple hecho que un artista que está todo el tiempo viendo lo que sigue, que está todo el tiempo reflexionando sobre su realidad, puede decir, a ver, yo creo que es por acá, ¿no? Y la retribución como de artista para mí ha sido 1000 veces o 1 millón de veces más significativa, ¿no? Cuando expones en, no sé, en el Laboratorio de Arte Alameda o expones en el MUAC, ¿no? Creo que hay una retribución que tiene que ver con esto, pero cuando tú ves a las familias enteras ese día dejando sus pelotas, rezando, algunas cantando, cuando ves que lo que tú haces tiene un impacto en la forma en que alguien más está viviendo su realidad o su problemática, me parece que para mí ha sido algo verdaderamente seductor, ¿no? Verdaderamente poderoso y que vale 100 veces más que lo otro, ¿no? Que era muy bonito que uno como artista lo agradece y también tiene como su belleza y su poder, pero para mí el estar cerca de la gente y poder como convivir con ellos en estos procesos y dándoles como esperanza, ¿no? Muchas veces lo que pasa en estos medios es que todo el mundo se aprovecha de la desgracia del otro, ¿no? Los abogados, los terapeutas, los Sí, jueces, hasta el de sí, las sí, sí. copias, ¿no? Claro, Y claro. incluso las asociaciones, ¿no? De repente hemos tenido asociaciones que lucran con el dolor de los padres, ¿no? Pero lo que yo sí creo que he aprendido a hacer es a trabajar con este dolor como una especie de materia con la que se puede crear, ¿no? Y en la medida en que yo he podido ir sanando esto, e irlo compartiendo, por eso te digo que ya no tengo problema en hablar públicamente de lo que me ha pasado, he sanado para mí y he ayudado a otros padres y madres a sanar, ¿no? O a encontrar un atisbo de luz de por donde, además de lo judicial, además de lo, pues sí, de lo judicial, se puede hacer algo, ¿no? Porque de repente, pues sí, es el único camino para volver a ver a tu hijo pareciera que es el de demandar, ¿no? Ujú. Y no, pues hay otras formas en las que uno puede empezar a trabajar como estar cerca de los hijos a pesar de estar a la distancia. Claro, y fíjate, dos cosas que mencionas, se me ocurre preguntarte a partir de ello. Digamos que por un tiempo vivíamos o lo mejor era vivir en la literatura de nuestras vidas,
pero a estas alturas de los tiempos y sobre todo que la pandemia vino a cifrarnos otra vez o a mencionarnos que el mundo había que ser nombrado de manera distinta, eh, creo que estamos más cerca de estar atentos al performance de nuestra vida, ¿no? Ahora ya no es la literatura de nuestra vida, sino el performance de nuestra vida. Y cuando tú ves y estás ahí y contribuyes como artista, empiezas a vivir tu propio tiempo. Es decir, empiezas a convivir con otros, llamémosle lenguajes artísticos, que a lo mejor ni los teníamos tan frescos, pero al estar ahí, al saber que el arte es una vía, pues te empiezas a generar nuevas herramientas. Entonces, creo que todo este proceso tuyo habla también de un cambio de fórmula. Y entonces quisiera saber si como artista crees que estar en tu propio tiempo, viviendo tus diferentes lenguajes, que en tu caso abarca lo visual, pero también abarca la danza, ¿no? Incluso puede ser hasta la música, la literatura. Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo crees que haya modificado el que tú hayas convivido con todos estos lenguajes tu manera de trabajar artísticamente, ¿no? Y la otra, se dice que para salir del dolor, la felicidad no es la puerta, sino la puerta del dolor mismo. Hay que meterse al dolor de nuevo y salir por la misma puerta, ¿no? Entonces, ¿no? esas dos cosas, ¿no? Pues, a ver, espero que no se me olvide la segunda, que es la que más me gustó. La primera es, pues, coincido desde hace muchos años en esta nueva idea de los cruces entre disciplinas, ¿no? De hecho, estuve mucho tiempo en el Centro Nacional de las Artes en un proyecto transdisciplinario. Creo que mucho del trabajo del videasta es transdisciplinario, sobre todo del artista digital, ¿no? Que tienes que ir coincidiendo. Entonces yo creo que te da mucha versatilidad, ¿no? Versatilidad o agilidad para moverte del lugar. Y yo creo que ese oficio que ya durante mucho tiempo hice, me ha servido para poderme ahora mover hacia lo social, ¿no? O moverme hacia otro lugar de creación en donde puedo ejercer. Ya no es tan importante ser un literato, ¿no? Lo importante es que exista un libro para niños sobre esta problemática. Ya no es importante ser el Oscar al mejor cortometraje, es conseguir que este cortometraje se vea en el mayor número de lugares para que entonces se visibilice esta problemática. Entonces cambian los objetivos y pues hay que saber ser lo suficientemente como libre, ¿no? De haber soltado hace mucho tiempo el lenguaje cinematográfico, ¿no? Haber soltado hace mucho tiempo como la estética del video de los 80s, de los 90s. Entonces, bueno, yo creo que eso me ayudó, me ha ayudado y me ayuda mucho a poder abordar esto, ¿no? De lo social. Y sí ha sido un trance, o sea, sí tuve la beca del sistema con este proyecto y se esperaba una serie de, como de productos, ¿no? Y justo te puedo decir que hubo una gran crisis con los tutores porque yo ya no estaba haciendo lo que había prometido, porque es muy difícil cuando eres un creador que está en lo social, pues sostener un proyecto como se sostiene dentro de la industria del arte, ¿no? Los productos se van modificando y bueno, para mí fue muy claro que el arte en México, al menos como toda esta estructura que se ha creado, pues le cuesta mucho trabajo entender que hay un artista que está como con otras expectativas y otras visiones, ¿no? Por ejemplo, yo hace unos días leyendo mi currículum me di cuenta que yo ya no he expuesto desde hace 11 años, ¿no? Y es porque también, si ahora me dices, ¿te interesa una exposición individual? Te diría, no, quiero una colectiva con todo lo que se ha hecho en Claro, torno a esto, ¿sabes? claro, claro, claro. Pero bueno, la del dolor, pues la del dolor, yo lo que te puedo decir es que yo nunca había experimentado tanta rabia en mi vida, tanto desasosiego, tanta frustración, más que cuando empezó todo esto, ¿no? Sí, sí es cierto que la separación es un duelo muy, muy fuerte, pero además, pues yo me estaba separando de mi pareja, yo no me estaba separando de mi hijo, ¿no?
y de repente que te arrebaten y que no haya quien pueda como detener a estos atropellos, para mí sí fue algo que, y sí hubo mucho dolor, y sí me acuerdo que yo hacía cosas así muy, muy peligrosas, ¿no? Me acuerdo que para sacar todo este enojo hacía mucha bicicleta y me acuerdo una vez que en bicicleta lloviendo se me cerró un coche, le di un golpe con el puño al vidrio y a las 2 cuadras pues se me cerró el tipo, se bajó y me aventó contra la calle y yo estuve a punto de morir como atropellado por otro coche que con la lluvia seguramente y de repente, cuando estaba ahí, dije, wow, ¿no? O sea, ¿en dónde estoy, no? O sea, ¿en qué me estoy convirtiendo? Y ahí sí me dio, ¿sabes? Ahorita que decías del el dolor, dentro del dolor, dije, esta es la otra puerta, ¿no? Ahorita que lo dices, dije, no, yo ya no voy a ir más allá porque sí estoy poniendo en peligro. Y empieza como un trabajo, es trabajo, ¿no? De entender lo que te está pasando y de enfrentarlo y de resolverlo, ¿no? No se puede resolver. Algunas platicaba con unas personas que también perdieron a los hijos que no saben dónde están y pues nada, me decían es que yo no puedo enterrar a mi hijo y no puedo cerrar este duelo porque no sé dónde está mi hijo, si ya murió, si no ha muerto. Y es un poco lo que nos pasa a los papás que estamos o a las mamás que estamos en esto, ¿no? ¿Cómo puedes olvidarte de tu hijo, ¿no? Y cerrar este duelo cuando todos los días pues estás, o sea, no es como que te fuiste a la guerra y no hay forma de volver, estás a, no sé, a 20 minutos en auto, ¿no? Y no hay ninguna razón para que tú no puedas estar con él. Entonces, pues sí, creo que hay que enfrentar este enojo, observarlo. Y yo desde hace como un medio año le digo mucho a los papás, porque pues sí, ahora hablo con muchos papás y mamás, les digo, traten de que esta gran tragedia se convierta en una gran luz, ¿no? Traten de encontrar la forma de que todo esto que les está pasando se convierta en una luz de esperanza o en una o que te haga una mejor persona o que te haga una, como para mí ha sido bien interesante porque todo este proceso se ha convertido en un movimiento, en un cortometraje, en un libro. Pues nada, es como, siento que como creador también, pues tienes que ser creativo para no caer en el, pues sí, como perder esta batalla, ¿no? Que es una batalla, pues contra ti mismo especialmente, ¿no? Contra tus Claro. odios, contra tus enojos, contra tus frustraciones Que y mira anhelos. que eso que acabas de decir es, eh, digamos, es todo un tema, porque finalmente, a veces el arte, pues es una batalla, ¿no? Y es justamente una batalla contra ti mismo. El artista está en lucha siempre, ¿no? Está en guerra. Y de esa guerra, algún campo lleno de flores se encuentra, ¿no? En medio de esa guerra, ¿no? Que eso Ujú. podría ser, pues justamente, mi hijo tiene un dinosaurio. Te agradecemos muchísimo esta entrevista. También se me pasó mencionar que, bueno, pues no solamente Mil Pelotas, sino también Célula de Amor está ahí. Este es otro movimiento que tú estás conformando. No sé si Ujú. quieras platicarnos un poquito la manera de acercarnos a estos movimientos, la manera desde luego de acercarnos a tu obra para que pues la gente que nos está viendo y escuchando pues podamos estar contigo, acompañarte. Sí, pues mi obra de videodanza prácticamente está completa en un sitio web que se llama cabezaenlaluna.net. De hecho, se alcanza a ver ya mis primeros videos sobre esta problemática. Mil Pelotas para ti, hay que buscarlo en la red, es milpelotasparati.org. Célula de Amor solamente existe en Facebook y Célula de Amor era como un proyecto de divulgación en el que yo desarrollé 10, bueno, quería desarrollar más, logré desarrollar 10 cápsulas o 10 storytellings de padres y madres que sufren esta problemática. Y el otro proyecto es Mi hijo tiene un dinosaurio, punto, es m tiene un dinosaurio.com
y bueno, ese también está en Facebook y en Instagram. Y pues bueno, como que todas estas eran piezas que iban conformando un movimiento grande. Ahora, pues las Mil Pelotas han sufrido como muchos descalabros porque en este medio pues hay muchas envidias y muchos egos, pero pues bueno, estoy a punto de conformarlo como una asociación civil porque yo creo que es como darle un sustento a un legado más grande para mi hijo. Y hay un proyectito que todavía no libero, pero que encantado se los comparto, se llama nicotupapateama.info, y ahí estoy poniendo todas las acciones poéticas que he hecho por Nicolás, ¿no? No solamente este libro y el cortometraje, que son como las grandes luminarias, sino también hay como pequeñas otras acciones que he ido haciendo como artista y que conformaron parte de este proyecto del Sistema Nacional, en el que iba dejando como testimonios de esta lucha, ¿no? De este no rendirse, ¿no? Y pues solamente decirle a los papás y mamás que nos escuchan, que no se rindan, que tampoco crean que el único camino de pelear es el legal. De hecho, cuando llegan a Mil Pelotas, lo primero que les decimos es que si no han judicializado, que no lo hagan, ¿no? Porque tenemos un sistema tan obsoleto, tan arcaico, tan inhumano, que en realidad el sistema por lo general sirve más para separar que para reunir a las familias, ¿no? Entonces, pues eso, y con todo gusto, o sea, yo estoy en Facebook como Alfredo Salomón, me pueden escribir, yo dedico ya mucho tiempo de mi día a día en, pues, escuchar a otros casos, en acompañar a otros padres. Hemos hecho una labor muy importante porque cuando todo esto empezó había muchas asociaciones, pues, que eran así unos nidos de descontrol para los padres, ¿no? Entonces, pues el hecho de que exista hoy Mil Pelotas para ti es porque subimos de alguna forma el nivel de todas estas asociaciones que volvían a ser parte del problema, ¿no? Entonces, hoy sí te puedo decir con mucho orgullo que hay mejores agrupaciones. De 8 años hacia acá hay mucho mejores asociaciones que de verdad sí están trabajando por el interés de los hijos, por el interés superior y por sus derechos. Entonces, yo creo que eso es algo que sí he logrado, que sí hemos logrado como grupo de padres comprometidos de verdad con nuestros hijos. Entonces, pues nada, encantado, muy agradecido por poder poner estos temas en la mesa. De verdad, agradezco porque, pues nada, platicas con la gente y todo el mundo sabe que es el bullying, todo el mundo Sí, sabe que es, ¿no? El alcoholismo, la drogadicción, y les dices, oye, es que te pasó esto, y dicen, ah, caray, yo no sé, sí, no, yo fui un niño alienado, ¿no? claro. Y es eso, para mí, ese es uno de los grandes objetivos del libro, del corto, de Mil Pelotas, que es que la gente escuche estos temas, ponerlos en la mesa, ¿no? Pues no, muchas gracias a ti y cerramos con dónde compramos el libro, dónde vemos el corto. Ok, el libro, entren a la editorial Mango Manila. Editorial Mango Manila lo vende y se los envía a su casa Ah, eh, perfecto. por 40 pesos, una cosa así. Ok. Es la segunda edición. Si lo quieren autografiado, platíquenle a los de Mango Manila porque cuando hay algo así, ellos me dicen y los autografiamos, no cuesta nada más. Y el cortometraje ahorita está en su año de festivales, entonces la única forma de verlo es a través, en los festivales. Ahorita nos acaban de anunciar que lo acaban de seleccionar en Barcelona, en un festival de derechos humanos. Entonces se van abriendo y cerrando los espacios. Yo creo que a partir del próximo año ya lo vamos a poder liberar, después de que haya hecho su recorrido en festivales. Pues desde el primer día que lo hice, mi intención era liberarlo en Vimeo y que todo el mundo lo viera. Pero bueno, estos procesos de la industria, ¿no? De los festivales, pues te obliga a mantenerlo 2 años en festivales. Entonces, cada vez que hay un festival en donde hay alguna posibilidad de verlo, nosotros en la página de mi hijo, les anunciamos, les explicamos. Hubo un tiempo cuando estuvo en el FIC Monterrey,
estuvo disponible gratis en Filmin Latino, y yo creo que ahí la gran mayoría de los que me conocen, de los que están en torno a este problema, pues ya lo vieron por primera vez. Y estamos esperando un gran estreno en Ciudad de México, ¿no? No ha pasado, nos encantaría que hubiera un gran estreno gratuito para que vean, mi hijo tiene un dinosaurio, ya vendrá. Muchísimas gracias y muchas felicidades, Alfredo. Que ahora Gracias, sí que todo vaya bien, ¿no? gracias, gracias.